Chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta sesión vamos a ver un tipo de métodos para resolver problemas de mecánica, pero que siguen basándose en la segunda ley de Newton. Este método es el método que se llama el principio de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, para eso vamos a ver, vamos a tratar de contestar una pregunta, ¿no? ¿En qué consiste el principio de impulso y cantidad de movimiento? Vamos a contestar esa pregunta. Y luego, posteriormente, voy a hacer un ejemplo en cómo este método, de cierta forma, simplifica los cálculos relacionados con la aplicación de la segunda ley de Newton a casos de problemas de mecánica. Bueno, ¿en qué consiste este principio? Bueno, todo se basa en la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice que hay que recordar que la fuerza, lo voy a ver desde el punto de vista vectorial, o sea, la fuerza que actúa sobre una partícula, esta es la fuerza total, la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre una partícula, debe ser igual a la variación o la derivada con respecto al tiempo del momento lineal. El momento lineal o cantidad de movimiento. Vamos, lo voy a poner en una dimensión escalarmente para hacer más simple el análisis. Entonces voy a poner esto de esta forma, donde P aquí se conoce como cantidad de movimiento, o también se conoce como cantidad de movimiento lineal, y también se le conoce como momentum o momentum lineal. De hecho, este es el enunciado de la segunda ley de Newton dada por Newton, ¿no? Esta segunda ley, la segunda ley de Newton, tal y como muchos lo conocemos, se basa en el hecho de que hay que recordar primero aquí que el momento lineal se define como el producto de la masa por la velocidad lineal de una partícula. Si yo sustituyo este término aquí, voy a encontrar que F va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de mv, m por v. Si yo derivo esto me va a quedar como v derivada de m con respecto a t más m derivada de v con respecto a t. Esto en el caso en general en donde la masa puede estar cambiando con el tiempo o con la posición, es decir, durante el movimiento la masa está cambiando de una partícula. Entonces eso pues va a tener un efecto diferente en el movimiento. Sin embargo, si la masa es una constante de movimiento, es constante, entonces este término que está aquí se hace cero, y entonces me queda aquí me queda que F va a ser igual a m por la derivada de v con respecto al tiempo, que al final de cuentas esta es la aceleración. Y esto es lo que hoy en día, bueno, mucha gente conoce, más común que en el caso de la expresión de la segunda ley de Newton de esta forma. Ahora bien, si nosotros consideramos la segunda ley de Newton de esta forma, entonces eso lo que significaría que tendría yo de esta forma, o bien de esta forma que está acá. Entonces yo tendría esto así de esta manera. Vamos a considerar entonces F igual a m por dv de t. Aquí voy a considerar eso de esa manera, donde m es una constante. ¿Okay? Si la fuerza está dada de esa manera, entonces si la segunda ley de Newton está dada de esta manera, entonces yo puedo integrar esto.
Entonces al integrar esto, voy a obtener lo siguiente. Vamos a integrar esta parte. Entonces esto lo puedo ver como f de t igual a m de b. Integro en ambos lados. ¿Ok? Es una integración. Y pongo límites de la integración. Esto va a ser de una velocidad inicial para un t inicial. Para un tiempo t después va a haber otra velocidad v. Esto, si yo conozco la fuerza como función del tiempo, pues yo puedo integrar esto y esto lo puedo integrar fácilmente. Esto en principio es m por b menos b0. Y entonces voy a tener lo siguiente, voy a poner esto de este lado, voy a tener mb menos mb0 es igual a esta integral t0 a t de f de t. Como habíamos comentado aquí, mb es el momento lineal, este es el momento lineal final, menos el momento lineal o la cantidad de movimiento lineal inicial. Esto le puedo llamar, lo voy a poner así, p menos p0, que al final sería delta de p. Y esto que está aquí, lo voy a dejar así, t0, t, f de dt. A esto se le conoce como impulso. Y se puede representar con la letra I. Y entonces encuentro un principio muy importante que se puede utilizar como una forma de resolver problemas de mecánica. Es decir, el cambio del momento lineal es igual al impulso. O bien a través de esta fórmula o a través de esta que está aquí. Entonces de esa manera yo puedo calcular, yo puedo resolver problemas de mecánica. Voy a poner un ejemplo para que vean ustedes la aplicación que tiene este resultado, este principio. Bueno, entonces continuando con el principio de impulso y cantidad de movimiento, voy a hacer un ejemplo en donde apliquemos este principio y lo voy a hacer en forma comparativa, aplicando primero la segunda ley de Newton y luego aplicando el principio. Vamos a ver cuál sería la diferencia de aplicar tanto la segunda ley de Newton como este principio de impulso y cantidad de movimiento. Para eso vamos a plantear el siguiente ejercicio. Ejemplo, algo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos aquí, no voy a considerar el efecto de la polea, esta es una polea. Voy a considerar aquí esta superficie. Voy a pensar que tenemos un objeto aquí y otro objeto acá. Esto lo vamos a llamar masa 2, voy a llamar masa 1. Vamos a ponerle 10 kilogramos. A este vamos a ponerle 5 kilogramos. Vamos a poner un coeficiente de fricción de 0.4. Y esto está conectado por medio de una cuerda que pasa por aquí. Esto está en contacto con esta superficie y este no. Entonces tenemos ese sistema y queremos determinar cuál sería la pregunta aquí para hacer la aplicación de esto. Vamos a supongamos que parte del reposo y queremos saber cuál es la velocidad para un tiempo de 1 segundo después. ¿Okay? Entonces vamos a calcular eso. Entonces vamos a hacer este ejercicio de esa forma. Bueno, entonces inicialmente supongamos que parte del reloj, ¿cuál es la velocidad? En este caso, la velocidad en t igual a 1 segundo para cualquier objeto. Es decir, puede ser para el de 10 kilogramos o el de 5 kilogramos. Total, como están unidos por medio de una cuerda, la velocidad que adquiera esta es la misma velocidad que va a adquirir esta. Esta es una cuerda rígida. Entonces, eso lo podemos considerar de esa forma. Bueno, entonces, como dije, voy a resolver el problema utilizando la segunda ley de Newton y luego, de forma comparativa, pues usando el principio de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, para eso, vamos a hacer la siguiente consideración. Entonces, para aplicar la segunda ley de Newton, lo primero que hay que hacer es ver cuáles son las fuerzas que están actuando
sobre el objeto de estudio. Entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas. Sobre este objeto interactúa con la Tierra, entonces hay un peso que se apunta hacia abajo, que va a ser M2G. Y por otro lado interactúa con la cuerda a través de esta fuerza, que es una tensión que le llaman T. Y en caso de este objeto, de igual manera actúa con la cuerda, hay una interacción, entonces esta tensión va a ser la misma en magnitud que esta, es la misma cuerda, pero en dirección para allá, esta en dirección para acá. Por otro lado, el cuerpo interactúa con la Tierra, por lo tanto hay un peso hacia abajo que le voy a llamar M1G. ¿Qué más? Y aparte el objeto interactúa con esta superficie, entonces al interactuar con esta superficie aparecen dos fuerzas. Bueno, aparece una sola fuerza que se puede componer en una componente normal, perpendicular a la superficie, y una componente tangencial a la superficie debido a la fricción que tiene el objeto con la superficie. Y entonces va a ser y a lo largo del movimiento. Esto se movería hacia acá abajo y entonces va a haber una fuerza de fricción en esta dirección, que se llama fuerza de fricción cinética, y va a haber una fuerza normal que pasa por el centro de masa del objeto de esa manera. Y entonces, bueno, ya tenemos identificadas las fuerzas. Ahora lo que interesa aquí es poner un sistema de referencia para colocar las fuerzas o las componentes de la fuerza lo más adecuado posible. Entonces vamos a poner un sistema de referencia de esta forma y vamos a poner un sistema de referencia de esta forma. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre ahí. Entonces voy a poner las dos sistemas de referencia. Diagrama de cuerpo libre. Y voy a colocar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los objetos. Entonces va a haber una tensión para acá. La fuerza de fricción va a estar para acá, cinética. La normal en esta dirección. Los vectores tienen que coincidir en el origen y el peso va a estar en esta dirección. Y para el otro objeto está la tensión y está el peso. Entonces, ya que tenemos eso, aplicamos, aquí hay que aplicar la segunda ley de Newton. Entonces al aplicar la segunda ley de Newton ahí, lo que tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, para el objeto M1, vamos a hacerlo. Para M1, ¿qué tenemos? Entonces, aquí está descompuesto esto en las fuerzas a lo largo, o en las componentes de la fuerza a lo largo de los ejes de coordenado. Y entonces eso significa que la suma de todas las fuerzas, de todas las componentes en la dirección X, vamos a ver cuáles son. En este caso sería la tensión. Vamos a tomar positivo para acá y negativo para acá. Esto va a producir movimientos, esto se va a mover a lo largo de esa dirección, entonces esto va a ser masa 1 por aceleración. Se entiende que por estar atado con la misma cuerda, los dos se van a acelerar de la misma manera. Entonces voy a considerar nada más una variable A, no dos variables, es decir, no voy a considerar aceleración 1 y aceleración 2, sino al final de cuentas es lo mismo, es la misma aceleración, entonces voy a considerar así. Y por otro lado voy a tener que la suma de todas las componentes de las fuerzas que actúan sobre el objeto 1, de masa M1, en la dirección Y, en este caso sería N menos M1G, pues tiene que ser 0 porque no hay movimiento, con respecto a mi sistema de referencia, no hay movimiento en la dirección Y de ese objeto. De aquí yo puedo decir entonces, hay que recordar también antes de continuar, aquí hay que recordar que la fuerza de fricción está relacionada con la normal a través del coeficiente de fricción, de esa forma. Y entonces, de esta relación, de la segunda ley de Newton, de esta que está aquí, o si quieren lo voy a poner de esta manera, esta sería la ecuación 2, esta sería la ecuación 1. Entonces, de 2, vemos que la normal, despejando aquí la normal, de ahí, vemos que esto es M1G, es
sustituyendo acá, sustituyendo. Entonces voy a tener que FK va a ser mu K M1G. Entonces esa sería la fuerza de fricción. Sustituyendo en 1, entonces me va a quedar que T menos mu K M1G debe ser igual a M1A. Tengo una ecuación donde desconozco la tensión, desconozco la aceleración. Acuérdense que aquí la idea es encontrar la velocidad. Para encontrar la velocidad yo necesito aplicar una ecuación de cinemática en donde sepa yo cuál es la aceleración. De aquí puedo entender que la aceleración del sistema o la aceleración de cada uno de los objetos es una aceleración constante. Entonces, por lo tanto, tengo que usar las ecuaciones de cinemática para un movimiento uniformemente acelerado. Entonces tengo ahí eso. De aquí podría encontrar la aceleración, pero no conozco T, entonces necesito otra ecuación más. Y esa me la va a determinar aplicar la segunda ley de Newton para el objeto de masa M2. Bueno, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el objeto de masa M2. Entonces, para M2, ¿qué tenemos? Todo apunta hacia el eje Y. Entonces, todas las componentes de las fuerzas en el eje Y pues va a ser igual. Hacia arriba lo voy a tomar positivo. Entonces va a ser T menos M2G va a ser igual a. Aquí el movimiento es hacia abajo. Intuitivamente uno ve pues que si este es mayor de peso. Hay que ver aquí también una cosa importante. A ver, es posible que el objeto se mueva con este coeficiente de fricción cinética. Por lo común, el coeficiente de fricción estática es un poquito más grande que el de cinética. Vamos a pensar que fuera un poquito más. Vamos a suponer que mu S, que es el estático, fuera de 0.5, por ejemplo. Entonces, si uno calcula ese coeficiente, esa fuerza de fricción, sería 0.5 M1, que sería 5 kilogramos. Vamos a suponer que esto es aproximadamente 10. Aquí sería 50 newton. 50 por 0.5, estamos hablando de 25 newton. 25 newton. Y esta tensión debe ser mayor a 50 newton para que haya movimiento. Pero si esa es igual a esta que está aquí, supongamos que esto estuviera en equilibrio, esta T debería ser igual a M2 por G. M2 es 100, es 10. Si fuera 10 aquí serían 100. Entonces aquí estaríamos hablando de 100 y aquí estaríamos hablando, en el caso de estática, equilibrio estático, aquí estaría 100 y aquí estaríamos hablando de 50. Entonces esto es mayor, entonces por lo tanto sí va a haber movimiento. Entonces, bueno, esa es una forma de comprobar primero de que los objetos se van a mover en el sentido que estamos considerando. Ahora bien, entonces regresando con esto, entonces aplicando la segunda de Newton a la masa M2, entonces T menos M2G, esto se mueve hacia abajo, hay que tomar en cuenta ese signo, y va a ser M2 por A. Y entonces aquí tengo otra ecuación que sería esta. ¿Okay? Entonces ya tengo dos ecuaciones que hay que resolver. Es un sistema de ecuaciones realmente. Hay dos incógnitas que debemos de resolver para poder encontrar la aceleración de la partícula. Y posteriormente, conociendo la aceleración, aplicamos una ecuación de cinemática y resolvemos el problema. ¿Cómo podemos resolver esto? Fácilmente. Aquí podemos despejar, por ejemplo, T. Esto sería mu K M1G más M1A. De esa forma. Y de este lado podemos despejar T igual. Eso sería, voy a pasar del otro lado, hacia M2G menos M2A. ¿Okay? Igualamos estas tensiones y entonces al igualar me va a quedar que mu K M1 G más M1A es M2G menos M2A. La idea aquí es encontrar A, entonces voy a tener aquí mu K M1G menos M2G
es igual a M, esto lo paso al otro lado, menos M1A menos M2A. Este signo aquí lo sumo, son signos, son suma de signos negativos, de números negativos. Y bueno, me va a quedar entonces aquí mu k, M1 menos M2, todo esto por G. Y esto me va a quedar menos M1 más M2 por A. Y bueno, voy a borrar, quizás no todo, voy a borrar aquí, voy a dejar el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer este análisis acá, y entonces aquí puedo encontrar entonces que A, este signo menos, me afecta el signo de acá, entonces esto me va a quedar como M2, voy a cambiar la posición nada más, va a ser mu K, M1 por G, entre M1 más M2. Y de esa manera calculo la aceleración. Teniendo la aceleración, vamos a calcularlo de una vez. M2 es 10 kilogramos, mu K es 0.4, M1 es 5 kilogramos, por esto por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, entre 10 kilogramos, bueno, en este caso sería 5 kilogramos, más 10 kilogramos. ¿Está bien? Sí, ok. Y entonces, haciendo las cuentas, vamos a hacer uso de mi calculadora científica. 0.4 por 5, ahí me daría 2. 10 menos 2 es 8. 8 por 9.81 entre 15. Entonces esto me da alrededor de 5 puntos. Estamos usando por ahí estos órdenes de magnitud. Entonces voy a dejarlo así, 5.23 metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos se suman, bueno, kilogramos se van a cancelar con esto, se me va a quedar metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Esa es la aceleración. Entonces ya para concluir, al aplicar la segunda de Newton, vamos a hacer uso de una ecuación de cinemática. Hay que recordar que en el caso de objetos que se mueven bajo un movimiento uniformemente acelerado, hay que recordar ahí. Entonces, y hay que recordar una en donde involucre velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, es desconocida. Y ahí está involucrando la velocidad inicial, el tiempo, y sabiendo que está partiendo en mi reloj marca el 0 segundos en una velocidad inicial 0. Entonces de aquí hacemos esto 0, entonces esto va a ser B entre T, despejamos B de aquí, va a ser AT. Y entonces mi velocidad va a ser igual a 5.23 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que sería un segundo. Entonces sería 5.23 metros sobre segundo. Y esta sería mi velocidad como resolución de ese ejercicio. Eso es usando la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ver cómo usamos el principio de cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento. Bien, cantidad de movimiento e impulso. Bueno, se escucha mejor impulso y cantidad de movimiento. Entonces vamos a aplicarlo. Esa sería la segunda forma. Pero bueno, la idea es encontrar ese resultado que está ahí. Y entonces para eso, bueno, hacemos todo el análisis que hicimos ahorita. Es lo mismo que hay que hacerlo. Hacemos esto. Necesitamos conocer cuáles son las fuerzas involucradas en el problema y cuál es la fuerza que realmente hace que el objeto se esté moviendo, que eso es importante. Y entonces, aplicando el principio que tenemos eso, igual hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, tenemos hasta ahí todo. Entonces, aplicando el principio, esto lo vamos a llamar forma 2, aplicando el principio de impulso, cantidad de movimiento, lo voy a abreviar así, o
o delta de P igual, como quieran, delta de P guión I. Y entonces el principio de impulso y cantidad de movimiento, ¿en qué consiste entonces? Bueno, yo creo que se vería mejor aplicando esto así, I delta de P. Y entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar esto desde un tiempo t0 hasta t de la fuerza F por dt. Esta integral debe ser igual al cambio de mb menos mb0. Sabemos que parte del reposo, eso sería 0. Aquí, para que quede la idea, esta b la voy a poner aquí, la respuesta es 5.23 metros sobre segundo. Bueno, entonces, al aplicar el principio de impulso y cantidad de movimiento, bueno, tengo esta integral, esta hay que conocerla, y ya de aquí rápidamente, pues ya encontraría yo la velocidad. Entonces la velocidad sería igual a 1 entre m, pero ojo, esto hay que aplicárselo a cada objeto de estudio. Entonces, de entrada esto va a ser esto, entonces me va a quedar esto así, me va a quedar f de t igual a mb. Ok, vamos a aplicar ese resultado a cada objeto. Entonces, para el objeto, para m1, ¿cómo me quedaría el principio de impulso y cantidad de movimiento? Bueno, la fuerza, esa F que estoy considerando ahí, es la diferencia de estas dos fuerzas que están aquí, que es la que produce el movimiento. Entonces, para el objeto, la integral de 0 a t de t menos fk de t debe ser igual a m1 por b. Ahí estoy aplicando el principio para el objeto m1. Ojo, no le estoy poniendo b1 porque estoy considerando que la velocidad de la masa m1 es la misma que la velocidad de la masa m2. Entonces lo dejo como b. Y entonces, como estas cosas son constantes, bueno, hay que recordar eso de entrada, fk tiene que ver con, la normal. Como dije hace un momento, hay que recordar aquí, aquí sí tendría yo que aplicar el principio de equilibrio. Acuérdense que aquí sería n es igual a esto, a m1g. Hay que recordar que fk es mu k por n, y n, como está en equilibrio, es m1g, y entonces fk pues va a ser mu k por m1g. Eso sí hay que considerar. Y entonces voy a tener aquí que t menos fk, que es esa cantidad, todo sale de la integral y solamente voy a integrar esto que está aquí. Pero esto es t, entonces voy a tener esto así. Y ya bueno, ya apliqué el principio, me da este resultado. Igual aquí este es lo que quiero determinar. T lo conozco, M1 lo conozco, esto se conoce, pero no se conoce T. Entonces vamos a volver a aplicar el principio, pero al objeto de masa M2. Entonces, para M2, ¿qué tenemos? Entonces, para M2 vamos a tener lo siguiente, vamos a calcular entonces, vamos a aplicar otra vez el principio de 0 a T. En lugar de F, pues va a ser la diferencia de estas dos fuerzas, que sería T menos M2. Pero como el movimiento es hacia abajo, entonces hay que considerar ahí un signo negativo. Lo voy a dejar así. Aunque aquí no creo que hubiera problema por el signo negativo. No, sí hay que considerarlo porque estaría yendo hacia abajo, entonces hay que considerar el signo. Y entonces voy a tener aquí de esta manera. Bueno, lo voy a dejar así. Voy a dejarlo así. Voy a poner T, que es hacia arriba, menos M2G por diferencial de T es igual a menos M2 por B. Pongo hacia abajo. Y entonces integro esto que está aquí. Entonces me va a quedar lo mismo, parecido a lo de allá. M2G, digo M2G, T igual a menos M2B. ¿Ok?
Bueno, ya tengo aquí ya tengo aquí ya dos ecuaciones. Tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. Entonces hay que resolverla, pero bueno, eso no está difícil de hacer. Aquí tenemos dos ecuaciones que sería T menos mu K M1G, todo esto por T M1B. Y la otra ecuación es T menos M2G por T igual a menos M2B. Entonces yo diría que restemos ambas ecuaciones. Al restar, estos dos se van a ir y me va a quedar entonces esto de esta manera. Me va a quedar menos mu K M1G, este menos sería más M2G por T es igual a M1 más M2 por B. Y bueno, ya finalmente despejo B de aquí y entonces B va a ser igual a M2 menos mu K M1 entre M1 más M2 por T. Y ese sería el valor de la velocidad. Y bueno, si ustedes recuerdan, en el caso del lo que hicimos anteriormente, esto que está aquí arriba es la aceleración. Entonces, y aceleración por T, pues, es la ecuación que utilizamos para la ecuación de cinemática para encontrar B. Entonces, es claro que me debe dar lo mismo. Entonces, esto va a quedar como 5 kilogramos, 10 kilogramos, 10 kilogramos, punto 4, punto 5, digo 5 kilogramos, 9.81. Entonces, si lo calculan, debe dar lo mismo. Bueno, esa es la aplicación de este principio del impulso y cantidad de movimiento. Bueno, vamos a hacer un ejercicio relacionado con la aplicación del principio de impulso y cantidad de movimiento. Para eso vamos a leer lo siguiente, o vamos a hacer lo siguiente. Miren, es una caja, tiene una masa de 20 kilogramos y inicialmente está en reposo. Se le aplica una fuerza como función del tiempo, de la forma como se expresa aquí, que es 10 más 2t cuadrada, y la fuerza está en newton. Determina el impulso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, primero vamos a determinar el impulso ejercido sobre la caja, o sea, es decir, la magnitud del impulso. Estamos pensando que esta fuerza es una fuerza horizontal, es en una dimensión del movimiento. Entonces vamos a determinar el impulso ejercido sobre la caja en el intervalo de 4 segundos. Y finalmente, en el inciso B, vamos a usar el principio para determinar la velocidad en ese tiempo t igual a 4 segundos. Bueno, tenemos la caja, se aplica una fuerza. Hay que recordar que el impulso está dado como la integral de un tiempo t0 a un tiempo t de la fuerza por dt. Esta es la magnitud del impulso. Si quisiéramos determinar en forma vectorial, entonces tendríamos que considerar aquí como un vector. Esto sería vectorial. Y considerar, bueno, la dirección que tiene. En este caso, si este es el eje X, sería la dirección Y. Pero bueno, escalarmente lo podemos hacer así. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí para poder darle solución al inciso A, pues es hacer esta integral. Entonces va a ir de 0 a 4 segundos. Y aquí la fuerza sería 10 más 2t cuadrada dt. Entonces si integramos, aquí sería una integral 10 dt más otra integral que sería esta parte. Esto sería 10, la integral de esto, de 0 a 4. Y de este lado
tendría yo 2 la integral de esto. Entonces integramos la integral del diferencial de t. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer 10 t evaluado de 0 a 4, y de este lado va a ser t cúbica sobre 3 evaluado de aquí estoy mal, entonces va a ser de t aquí. Entonces aquí va a ser t cúbica sobre 3 evaluado de 0 a 4. Y entonces mi impulso, pues va a tomar este valor, va a ser 10, y evaluamos. En donde aparezca t ponemos 4 menos 0, y del otro lado sería 2 tercios, y ponemos 4 al cubo menos 0 al cubo, usando la teorema fundamental del cálculo. Sería 10 por 4, y aquí sería 4 al cubo. Entonces eso sería 16 por 4, ¿no? 4 al cuadrado sería 16 por 4. Entonces vamos a hacer ahorita la operación. Aquí sería 40, y aquí sería 2, aquí sería 4, 64 sobre 3. Bueno, esto va a ser una fracción, no creo que se pueda tener como un entero. 64, esto sería una fracción, entonces eso sería entonces, haciendo las cuentas, esto sería 8 tercios, porque esto sería 2 por, bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces sería 120, esto sería 8, aquí sería 12, aquí sería 3, entonces sería 248 entre 3. Vamos a ver si podemos dividirlo. Bueno, esto sería aproximadamente 82.7. La unidad de medida aquí sería newton metros, newton por segundos, ¿no? Porque es F por T, entonces es unidades de fuerza y unidades de tiempo, sería newton segundo. Entonces sería el impulso que tendríamos. Ahora vamos a hacer el inciso B. Hay que recordar que el principio de impulso y cantidad de movimiento dice que el cambio en el momento lineal es igual al impulso. Es decir, mb menos mb0 debe ser igual a la integral de t0 a t de f de t. Entonces, como queremos calcular la velocidad en 4 segundos, entonces esto va a ser y hay que recordar que la velocidad inicial en este caso es 0, entonces tendríamos mb igual al impulso de 0 a 4 de f de t, pero esto ya lo calculamos, y entonces b va a ser igual a 1 entre m por esa integral. Entonces esto sería 82.7 newton segundo entre la masa, que en este caso son 20 kilogramos. Entonces, haciendo las cuentas, esto me va a quedar como 4 puntos, vamos a ponerle así, 14. Acuérdense que aquí es kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado por segundo entre kilogramos. Vamos a ver las unidades. Con este se cancela, un segundo con un segundo, y me queda precisamente las unidades de velocidad. Bueno, esa es la forma como se resuelve este ejercicio relacionado con el impulso y la cantidad de movimiento. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Tenemos una caja de 100 libras. Esa caja, vamos a ponerlo aquí, solución. Tenemos una caja de 100 libras en un plano inclinado de 30 grados. Hay una caja aquí.
y esa caja se suelta desde reposo sobre la superficie. Hay un coeficiente de fricción aquí que le llamamos MUK igual a 0.18. Esta caja tiene un peso de 100 libras. Vamos a poner W así. Y queremos determinar para un tiempo t igual a 2 segundos cuál es la velocidad de la caja cuando está partiendo del reposo. Entonces queremos saber cuánto es usando el principio de impulso y cantidad de movimiento. Entonces para esto lo que hay que hacer es ver primero, primero hay que enunciar cuál es el principio, ¿no? Entonces usando el principio, y eso nos va a permitir ver qué necesitamos analizar para poder emplear este principio, ¿no? Usando el principio de impulso y cantidad de movimiento. Entonces el principio dice que mb menos mb0 debe ser igual a la integral de t0 a t de f de t. Esta f es la fuerza o la componente de las fuerzas a lo largo del movimiento. Entonces si necesitamos saber quién es esta f, la fuerza total, necesitamos hacer un análisis de las fuerzas que están actuando sobre el objeto para poder saber quién es f y poder meterla dentro de esta integral y poder hacer la integración. T0 es 0 y t en este caso sería 2 segundos. Como parte del reposo esto sería 0, esto sería 0 y esto sería 2 segundos, ¿no? Vamos a poner 2 segundos. La m, como aquí es 100 libras, podemos determinar la masa. Vamos a suponer que estas 100 libras es de peso, es libra fuerza. Y bueno, vamos a hacer el cálculo. Y de aquí entonces ya podríamos encontrar la velocidad. Pero para eso necesitamos saber quién es F. F es la fuerza total que actúa sobre el bloque a lo largo del movimiento. Bueno, vamos a ver. Entonces para hacer ese análisis, bueno, para conocer esta F necesitamos hacer un análisis. Primero, este objeto que tenemos aquí interactúa con la Tierra a través del peso. Entonces vamos a poner aquí el peso, esta es la fuerza. Este es el peso, W, que es 100 libras. Hay una fricción con la superficie, hay una componente normal sobre la superficie, la vamos a llamar normal, y hay una fuerza de fricción en este lado que le llamamos fuerza de fricción K. Si nosotros tomamos un sistema de referencia a lo largo del movimiento, que sería ese que está ahí, esta fuerza normal es en esa dirección, y este ángulo que está aquí es el ángulo teta. Entonces si colocamos y lo orientamos de este lado así, entonces vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver que este sería el peso en esta orientación con este ángulo teta. La fuerza de fricción estaría en esta dirección y la normal estaría orientada en esta dirección. Esta sería la normal. Entonces ese es el diagrama. Entonces podemos descomponemos esta componente que está aquí, que sería esto que está acá, sería igual a es el cateto opuesto a este, entonces tendríamos que usar el seno. Y esta componente que va para acá, que es el cateto opuesto, el adyacente a tendríamos que usar el coseno. Y bueno, entonces vemos que el movimiento es a lo largo de esta dirección, o sea, en esta dirección que está aquí, con respecto al eje de coordenada que estamos considerando. Y entonces la fuerza F que tenemos aquí va a ser igual entonces a esta componente que sería W seno de teta menos la fuerza de fricción. Y esa es la que tenemos que colocar en esta parte. Ahora bien, esto es conocido, el ángulo es conocido. Esta FK hay que recordar, aquí estas dos componentes están en equilibrio. Entonces por equilibrio N debe de ser igual a W coseno de teta. Y F de K hay que recordar que es mu K por N, o sea, es decir, sería mu K W coseno de teta. Y entonces mi fuerza F que hace que el objeto se esté moviendo, entonces va a ser W seno de teta menos
mu k w coseno de teta. Entonces sería mi fuerza que hace que esto se está moviendo. Entonces sustituyendo aquí me voy a quedar que mb va a ser igual a la integral de 0 a 2 segundos por w seno de teta menos mu k w coseno de teta dt. Como esto es constante, no está cambiando en el tiempo, sale de la integral y solamente voy a tener yo por t evaluado de 0 a 2. Entonces ya tendríamos yo eso, que al final de cuentas esta t va a ser 2. Y entonces voy a tener lo siguiente. M, hay que recordar que W es M por G. Entonces M va a ser, entonces eso significa que M es entre G. Voy a poner esto acá y voy a despejar. Entonces esto me va a quedar de esta manera, va a quedar W seno de teta menos mu k W coseno de teta, todo esto por t, donde t en este caso vale 2, y W entre G. Esta W con esta W se cancela y me queda que esto va a ser seno de teta menos mu k coseno de teta, todo esto por G por t, y esa sería mi velocidad que hay que calcular. Bueno, vamos a dar valores. Sería seno de 30 grados menos 0.18 coseno de 30 grados. La aceleración de la gravedad en el sistema inglés, si queremos la respuesta en el sistema inglés, dado que estamos usando masa como, peso como 100 libras, pues es 32.2 pies sobre segundo cuadrado por el tiempo, que en este caso sería 2 segundos. Bueno, hacemos las cuentas. Entonces vamos a tener aquí bueno, haciendo las cuentas tenemos que sería seno de 30 menos 0.18 coseno de 30 por 32.2 por 2. Entonces mi velocidad estaría dando como 22.2 aproximadamente ft por sobre segundo. Esa sería mi respuesta usando el principio de impulso y cantidad de movimiento.